Les separan 44 años. Uno vivió de lleno la transición, el otro nació en plena democracia. Uno ha lidiado con el poder, el otro apenas comienza a escribir su historia política. Pero son muchas más las cosas que unen a Julio Anguita y Alberto Garzón que las que les separan. Para empezar, unas siglas, las de Izquierda Unida, y una misma forma de entender la política. Defienden el mismo referente. En política hay que hablar de programas. Como decía Julio Anguita, programa. Propugnan una sociedad igualitaria y recelan del capitalismo. Antisistema capitalista sí, pero antisistema democrático no. Yo no tengo ningún problema en aceptar que soy anticapitalista. Condenan la corrupción. Nos indigna, pero tenemos que señalar no solo al corrupto, sino al corruptor. Los que delinquen en gran escala todavía están en la calle, no han entrado en la cárcel. Transformadores, inconformistas. ¿Por qué queremos cambiar este país? Es muy obvio, porque está lleno de contrastes, de desigualdades, de injusticias. No queremos piropos, queremos fuerza porque queremos cambiar España. El cambio pasa para ambos por la República. Yo lo que estoy luchando es por la Tercera República Española. Sin más, salud y república. Y en cuanto a la monarquía, postura común. Yo creo que lo que debía desaparecer era la monarquía. Aunque la diferencia generacional les separa en el tono. La monarquía en este país ha sido corrupción. Corrupción legal y corrupción ilegal. Dos hombres, dos generaciones y unos ideales comunes desde la admiración mutua. Es un hombre que sabe economía y la sabe explicar. Es un hombre joven, le ha dado frescura a todas las luchas, repito, las mareas, el 15M, la gran marcha, las marchas por la dignidad, etcétera, etcétera. Para mí, Alberto Garzón es una figura muy valiosa. Pues para este cara a cara me acompañan mis compañeros. Jaime González, buenas noches, ¿qué tal estás? Un placer tenerte. Ana Terradillos, buenas noches, un placer tenerte. Señor Anguita, Julio Anguita, buenas noches y gracias por estar con nosotros de nuevo. Buenas noches. Le voy a pedir que sea usted mismo quien dé la bienvenida a Alberto Garzón. Que lo presente. Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos ante el conocimiento, el estudio, el saber, la pasión tranquila al servicio de los derechos humanos para la mayoría de los españoles y las españolas. Alberto Garzón. Que un placer, Alberto. Menuda presentación. Sí, la verdad que yo muy agradecido siempre a las palabras de Julio, que es una persona a la que admiro por el ejemplo político que significa, y le hablo en presente porque lo sigue significando a efectos de la realidad cotidiana. ¿Para ti es un presente, es un rumbo, es una guía, Julio Anguita? Yo no soy, igual que Julio, además de personas de ídolos. Creo que todos los seres humanos tenemos aciertos y errores, pero sí que hay que aprender del pasado, del presente y de todas las personas que nos rodean, porque siempre tienen algo que nos van a enriquecer nuestra forma de entender la vida, la política, y desde luego yo creo que de Julio es una fuente casi inagotable de aprendizaje. Y como hombre que mira también y que se centra en el presente, en ese presente está el ser el candidato por Izquierda Unida. Sí, efectivamente, porque para eso hemos constatado... ¿Ganar esas primarias? Efectivamente, me he presentado a las primarias porque constatamos que la situación es de emergencia social y que hay que hacer algo. Y al final hacer algo significa hacer política. Yo ya hacía política antes de entrar en las instituciones, porque venía del movimiento 15M, creía que había que estar ahí, lo sigo creyendo, en la calle, en la movilización social. Pensé entonces que había que estar también en las instituciones. Decíamos en la calle, no nos representan, pues vamos a hacer que efectivamente nos representaran, tuviéramos intereses defendidos allí. Pero ahora constatamos que tampoco es suficiente, que lo que hay que hacer es llegar efectivamente a la Moncloa y desalojar a quienes están ocupando un lugar que le corresponde al pueblo español, y para eso me presento. Creo que hay que asumir responsabilidades, y eso sí que se puede decir que se haya aprendido de personas como Julio, que en momentos muy difíciles también supieron dar el paso a enfrente y enfrentarse a la corrupción, enfrentarse pues con toda la trayectoria política de Julio. Señor Anguita, el próximo mayo son las primarias, hay dos candidatos. ¿El suyo sería Alberto Garzón? No, no es sería, es. ¿Por qué?
Cuénteme. Por lo que he dicho antes, generalmente cuando se habla de Alberto, todo el mundo coloca en primer lugar que es joven. Obviamente es joven. Pero yo no valoro en principio la juventud de Alberto. Valoro sus conocimientos, su capacidad, la facilidad que tiene para explicar de una manera muy sencilla la economía, que no es una cosa baladí, explicar sencillamente conceptos muy complejos. Después tiene una posición ante la vida de que no asume lo que está ocurriendo y abraza una serie de valores de tipo igualitario para que la justicia esté al servicio de todos los españoles y las españolas. Y después, a todo eso, añade la juventud, que es muy importante porque eso significa que va a tener más fuerza para defender todo ese proyecto. Eso es lo que yo he visto y sigo viendo en Alberto Garzón, con el cual coincido en muchas cosas. Obviamente hay unas diferencias debidas a la edad, a los distintos tiempos en los que hemos estado ejerciendo la función política, pero son diferencias mínimas, irrisorias. ¿Qué diferencias mínimas irrisorias? Pues simplemente en la época en que yo estaba siendo coordinador general de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España, entonces no estaba muy claro lo que el bipartidismo podía encarnar o representar. Entonces estaba un discurso en el sentido, aquí está la derecha, y denominando a la derecha simplemente por las siglas PP, y aquí está la izquierda también en función de siglas. El tiempo ha ido pasando y hemos visto como el discurso único en cuanto a la OTAN, a la construcción europea según el baremo de Maastricht o del Tratado de Lisboa, el discurso único en cuanto a las reformas del mercado laboral, en cuanto a los contratos basura, ese discurso único ha ido reduciéndose ya a las dos fuerzas políticas mayoritarias. Es decir, se ha decantado más lo que había detrás del bipartito, más que en aquella época en la que yo ejercía como secretario general del PC o coordinador general de Izquierda Unida. Alberto Garzón te escucha atentamente. No sé si quieres apuntar en este presente lo que está significando en nuestro país el bipartidismo. Sí, yo creo que además hay algo que todo el mundo estaba percibiendo, además hablando y con ayuda de la figura de Julio, de que todo lo que hoy estamos sufriendo ya se advirtió. Ya lo advirtió Izquierda Unida y con voz y palabra de Julián Guita como su coordinador general. Ya se advertimos en la medida en que yo me identifico con Izquierda Unida naturalmente, que esta Unión Europea que estaban constituyendo era la Unión Europea para los bancos, al servicio de los bancos, que al final se estaba globalizando el dinero, que como decía Eduardo Galeano, el dinero era más libre y es más libre que la gente. En esa Unión Europea de la austeridad, de los recortes, hoy se está constatando que Izquierda Unida en aquel momento tenía razón. Desgraciadamente tenía razón porque, claro, lo que estamos viendo es una emergencia social absoluta y vemos que ese bipartidismo, ese Partido Popular y Partido Socialista, que no son exactamente lo mismo, que tienen matices, sí que están de acuerdo normalmente en lo fundamental. Es decir, son partidos de régimen, son partidos de orden, son partidos que al final son capaces de subordinar sus valores frente a algo mayor. Ese algo mayor son los intereses de la banca, a la que obedecen, a las puertas giratorias, y eso sí que es la misma realidad que entonces cuando hablaba Julio. ¿Son partidos porque han estado gobernando y eso a lo mejor implica que cuando gobiernas te sometes? No, no necesariamente. Hay que recordar que nosotros nos enteramos de lo que el presidente del Banco Central Europeo le había dicho a nuestro presidente del gobierno entonces, Zapatero, a través de una carta que publicó Zapatero en su propio libro. Es decir, tuvimos que comprar el libro de Zapatero para enterarnos de una carta que se dirigía al pueblo español, es decir, al gobierno, a la representación en las instituciones. Esa opacidad, eso solo se puede hacer con la complacencia de esos gobiernos. Es decir, el Partido Socialista, que ha cometido recortes, es corresponsable igual que el Partido Popular y por lo tanto no es tanto solo de gobernar, sino de que han sido complacientes con una Unión Europea que han sido ellos también padres fundadores. Alberto, tengo una duda, casi de ubicación ideológica en relación con Izquierda Unida. Y te voy a ser muy franco. No encuentro mucha diferencia entre lo que representa hoy Izquierda Unida y lo que representa Podemos. No sé dónde empieza Garzón y dónde termina Pablo Iglesias, o viceversa. ¿Cuáles son las señas de identidad de Izquierda Unida que le diferencian o que la diferencian a la formación que tú diriges de Podemos?
Bueno, hay una que creo que salta a la vista, y es que nosotros nos definimos como una organización de izquierdas, que entendemos que... No, ellos no. Ellos hasta el momento han dicho que no son ni de izquierda ni de derechas. Bueno, pero tú y sabes como yo que son de en izquierda. ese espacio. No lo sé. No lo sé porque no sé exactamente... yo le hago caso a lo que ellos dicen, y si dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, pues evidentemente... Tú conoces a Pablo Iglesias de toda la vida. Tú nunca dirías que es otra cosa distinta a alguien de izquierdas. No, de hecho a Pablo lo conocí cuando yo estaba llegando a Izquierda Unida Federal y él era parte de Izquierda Unida. Por lo tanto, yo sé quién es Pablo, pero tú me has preguntado por Podemos. Podemos es algo mucho más grande que Pablo, afortunadamente, para la democracia en general. Y, sin embargo, yo lo que puedo decir es que nosotros somos un partido de izquierdas, que tiene sus principios inflexibles, tan inflexibles que desde la época de Julio, que se defendían y que, como decía antes, hoy se están demostrando, no los hemos variado. Y no los hemos variado ni incluso en aquella época en la que el 80% de la población votaba PP y PSOE, y nosotros seguíamos luchando contra la corrupción en Marbella, en Seseña, en tantos lugares emblemáticos anticorrupción, y éramos penalizados porque dejaran de votarnos, porque en aquel momento de espejismo económico se operaba de esa forma, y mantuvimos esos principios republicanos, laicos, feministas, ecologistas, antimilitaristas. Yo estos elementos que acabo de citar ahora mismo no los he escuchado en el discurso oficial de Podemos, por lo tanto ahí tienes elementos muy claros que son diferenciados. Ahora bien, ¿qué diría yo? Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica. Una oportunidad histórica para transformar este país, y por lo tanto creo que un instrumento útil es la unidad popular. Ese ejemplo nos lo ha dado Grecia. ¿Estás hablando de una alianza de izquierdas? Estoy hablando efectivamente de una alianza, de una unidad popular, de las gentes que estamos sufriendo la crisis y que tenemos una oportunidad para transformar el país, para transformar y convertir en un país una operación de esperanza. Grecia nos ha dado además la pista. Syriza, que significa coalición de izquierda radical, pensó en su momento que la unidad era la mejor estrategia, primero para llegar al gobierno y después transformar la sociedad. Hoy están más cerca que antes de poder conseguirlo. Creo que esa es la estrategia adecuada. Que todos los que estamos sufriendo la crisis, personas de diferentes espacios sociales, que tenemos muchas cosas en común, aunque tengamos diferencias, pensemos en lo que tenemos en común y nos pongamos de acuerdo en transformar el país. Me gustaría saber qué piensa Julio Anguita con respecto a Podemos y lo que preguntaba a Jaime. Yo no sé, señor Anguita, si usted ve a Podemos como una formación que está eclipsando a Izquierda Unida, que luego se puede, como ha dicho Alberto Garzón, complementar en esa unidad de izquierdas, pero ¿está eclipsando a Izquierda Unida? Me van ustedes a permitir que hable con la experiencia que da la edad. Yo en estos momentos tengo muy claro quién es mi adversario, pero no mi adversario en el sentido ideológico, el adversario para la inmensa mayoría de la gente, el adversario que impide que los jóvenes puedan tener una esperanza de trabajo, el adversario que impide que haya unos contratos medianamente serios y que gane la gente lo suficiente para ir viviendo, el adversario que impide que este país tenga un futuro, y voy en contra de ese adversario, pero solo no voy a ningún sitio. Tengo que buscar las alianzas entre las personas que están sufriendo esta situación. Y entonces hablo del programa, del proyecto, de la unidad en la defensa de los derechos, de la unidad en ejercer los deberes, que esto es muy importante, y esto es lo que me obsesiona. Todos aquellos que vengan conmigo y yo con ellos para hacer ese cambio, bienvenidos son. No me voy a fijar en sus diferencias si estas no son fundamentales. Permítame un ejemplo. Yo soy uno de los fundadores del Frente Cívico Somos Mayoría, y se acuñó una expresión que para mí contiene la experiencia y el mensaje de esta época. A nadie le preguntamos de dónde viene, sino a dónde quiere ir. Yo tengo muy claro lo que quiero para mi país, para mis compatriotas. Todos aquellos que quieran conmigo y yo con ellos ir a eso, bienvenidos son. No me voy a fijar en las diferencias, sino en lo que nos une. Es una cuestión práctica para el combate. Señor Anguita, debo pedirle que nos espere tan solo 6 minutos para seguir hablando con usted y con Alberto Garzón sobre esto que estaban comentando, si la calle y solo la calle puede cambiar las cosas. Enseguida volvemos. Pues aquí seguimos en directo este sábado en Un Tiempo Nuevo con Alberto Garzón, con Julio Anguita. Bueno, yo hacía una pregunta que es si solo desde la calle se pueden cambiar las cosas, Alberto.
Yo creo que con la calle se pueden cambiar las cosas, pero también con las instituciones. Creo que además, ahora que hemos cerrado el año 2014, nos encontramos con un año que ha sido un éxito en la movilización social. La marea blanca se movilizó y paró la privatización de la sanidad madrileña, con todo lo que eso supone. Se ha conseguido parar la ley del aborto, con todo lo que supone para el triunfo de los derechos conquistados de las mujeres y del feminismo. Se han conseguido parar miles de desahucios, y eso solo se ha podido hacer porque había mucha gente en la calle protestando. Estábamos muchos en las diferentes mareas. Pero se ha aprobado al final, un proyecto de ley, claro, ley de seguridad ciudadana. Efectivamente, hay muchas derrotas porque no ha habido suficiente movilización social, y creo que por eso hay que incrementar esa movilización social. Eso es política. Es que a veces confundimos y creemos que política es solo lo que se hace en el Congreso, en el Senado. No, no. Política es todo lo que hacemos continuamente cuando nos relacionamos entre nosotros, cuando buscamos una forma de vivir mejor, de ser más felices, de organizarnos de una forma más saludable, más cívica. Eso es lo que era la política para los griegos cuando la hacían en el ágora, en la plaza pública, y cuando ocupábamos la plaza pública en el 15M, eso era política. Y eso es la solución a la cosa, que la gente se politice. La ley de seguridad ciudadana, ahora que la citas, tiene el objetivo contrario, tiene el objetivo de echarnos a la calle, a las casas, es decir, de decir, oye, tú no te preocupes de política porque como te preocupes vas a recibir un porrazo, una multa, o puedes acabar como sindicalistas pasando por los juzgados y pasando incluso por la cárcel. Impedir un desahucio, ¿no?, sin que te multen. Es decir, impidiendo que la gente se solidarice. Si es que al final cualquiera que haya estado en un desahucio verá que es todo tipo de gente la que se para delante de la policía para impedir que una familia se quede en la calle. Sí. Es que ¿qué hay más injusto y más insolidario que eso en un país desarrollado o en cualquier otro país? A mí me gustaría aprovechar el lujo, ¿no?, de tener aquí padre-hijo, aceptar el término, para preguntaros una pregunta a los dos. Decías antes, no hemos estado en la calle, hemos hecho advertencias que han hecho los de Podemos con el tema europeo, con el tema de la deuda, pero Alberto, señor Anguita, ¿qué ha fallado en Izquierda Unida para no saber conectar con la ciudadanía como lo ha hecho Podemos? ¿Por qué algo ha fallado? Bueno, señor, no sé si quiere contestar Anguita, y si no contesto yo, sin problema. ¿Yo? Vamos a ver. Izquierda Unida tiene una trayectoria de lucha y de ejercicio de gobierno en determinados niveles y de un tiempo muy dilatado donde desde uno de los mejores equipos de política económica se hicieron alternativas a presupuestos, a propuestas sobre leyes energéticas, a propuestas alternativas al Tratado de Maastricht, un largo etcétera, que quizás porque dentro de la propia organización en un momento no se valoraron como debieran, pero tiene una larguísima experiencia de saber hacer y preparar leyes y propuestas concretas, sobre todo y fundamentalmente en el terreno económico. Tanto es así que cuando yo tengo en mi archivo las propuestas de aquel área económica en la década de los 90, de los 90 al 2000, a veces me suelo irritar, porque todo esto que está pasando, y lo digo porque lo puedo demostrar con documentos, ya fue advertido y dicho, con personalidades como Salvador Llobé, como Martín Seco, como Pedro Montes, como Jesús Albarracín, como Joaquín Rodríguez, economistas que fueron marcando, indicando el camino por donde podíamos ir, y tuvimos la posición política consecuente. Después, en Izquierda Unida ha habido un problema, y yo no tengo más remedio que decirlo. Siempre hemos estado con las alas lastradas en el sentido de vamos a ser la más derecha, más izquierda, todos contra el PP, porque el PSOE sigue siendo la izquierda, cuando Izquierda Unida decía en su momento, miren ustedes, queremos construir la alternativa con la gente que quiera. Ese discurso nos ha ido lastrando. Hemos dicho todos contra la derecha, pero y cuando nos encontrábamos que el Partido Socialista Obrero Español hacía medidas iguales que la derecha, la reforma del mercado laboral, el tema de la OTAN, la construcción europea, la reforma de la Constitución, parecía que nos quedábamos así un poco fuera de juego. Hasta que en un momento determinado, y en esto cuando Garzón lo dice en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, nosotros luchamos contra las políticas que hace el bipartito, porque en eso coinciden fundamentalmente. Tanto es así que en mi época se llegó a hablar del discurso de las dos orillas.
discurso que fue malinterpretado y tergiversado y que lo voy a repetir aquí para saber qué queríamos decir. Decíamos, de la misma manera que en un tablero de ajedrez el alfil negro y el alfil blanco se diferencian porque son de distinto color, cuando empiezan a jugar el juego es lo mismo, el alfil es una pieza que se mueve de manera oblicua. Pues bien, ¿qué queríamos decir? Que en el momento en que ambos gobernaban, hacían exactamente las mismas políticas que califican de manera un tanto alambicada de Estado. La reforma del mercado laboral, lo que he venido diciendo hace unos momentos. Y que por tanto eso es el bipartito. Una visión de la política, de la economía, de la sociedad, de los valores, de la cultura y de la ética que dista mucho de estar a la altura de lo que el país necesita. ¿Qué ha ocurrido? Que Podemos en un momento determinado pues ha lanzado un mensaje después del 15M y que ha conectado, ha tenido esa virtud de conectar con la gente. Lo que va a ocurrir, sin embargo, y esto quiero decirlo y con esto termino, es que si Podemos, tal y como dicen las encuestas, obtiene estos éxitos electorales que yo saludo, va a necesitar después de que haya una cohesión social y política muy fuerte para avanzar en ese camino de supuestos cambios que puedan hacerse. Y va a necesitar de gente y de organizaciones y de personas y de un pueblo concienciado que exija que se le den sus derechos y él también empiece a aplicar sus deberes. Esto es lo que hoy me preocupa ahora mismo. Cómo desde Izquierda Unida, en la situación en la que estamos, en esa coyuntura única en la que se ha abierto una brecha en el bipartito, podemos todos, junto con la mayoría del pueblo español, cambiar las cosas. Vamos a ver si tiene alguna diferencia con usted o está de acuerdo, algún matiz, Alberto Garzón. Yo añadiría varias cosas, estando de acuerdo en lo general. Lo primero es que Podemos es el síntoma de un problema. Es el síntoma de un problema que es fundamentalmente económico y es el saqueo al que nos han sometido los poderes económicos y sus vasallos que estaban en las diferentes instituciones públicas que han saqueado pues, los derechos conquistados y que han hecho inversiones totalmente erróneas como aeropuertos sin aviones, carreteras, pero que siempre tenía una contraparte, un empresario que se llevaba su dinerito, era un rentista y era el corruptor, era corrupto y corruptor. Y frente a eso, nosotros lo que creemos es que la solución a ese problema es en la economía de izquierdas, es decir, las propuestas económicas sólidas de izquierdas. Por lo tanto, a mí no me preocupa Podemos, a mí me preocupan los problemas de la gente. Concretemos esas propuestas sólidas de izquierdas para la gente que nos está viendo. Lo más inmediato, el trabajo garantizado. Nosotros tenemos una propuesta, porque siempre nos hemos caracterizado, como decía Julio, por tener equipos de economistas pues muy sólidos que ya supieron saber lo que iba a ocurrir ahora. ¿Qué decimos ahora? Decimos, con solo 9.400 millones de euros, que es mucho menos de lo que se gasta cada año en rescatar el sistema financiero, si prorrateamos, con 9.400 millones de euros podemos sacar a 1 millón de personas del desempleo. Solo hace falta voluntad política, no es una cuestión, digamos, de tecnicismos, no es una cuestión de imposibilidad, es que hace falta voluntad política. 9.400 millones es una cantidad importante, pero es muy poco comparado con lo que se ha gastado en otras partidas, con lo que se gasta en gasto militar, en subvenciones a determinadas pues instituciones como la Iglesia Católica. 9.400, porque el empleo tiene que ser fundamental, porque es lo que permite a la gente insertarse en la sociedad. Si me preguntaras cuál es el personaje del año 2014, es el trabajador que no puede trabajar, el trabajador que se tiene que ir del país. Por lo tanto, la prioridad tiene que ser esa, no otra, no salvar los bancos, no comprar misiles, como se está comprando, no financiar a la Iglesia Católica en subvenciones para que no pague impuestos. No, la prioridad es que la gente trabaje. Y hay que decirle a la gente una cosa muy clara. Nosotros, como economistas, siempre decíamos una frase de una economista brillante, Joan Robinson. Decía, hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Pues nosotros hemos estudiado economías para que no nos engañaran los Guindos, los Montoros, los Draghis, que ya estuvieron mucho tiempo engañándonos sistemáticamente. Si me permites, Jaime, tengo que dar paso a Javier Ruiz, porque nos tiene que hablar de Tania Sánchez, compañera de Izquierda Unida, candidata a la Comunidad de Madrid por el mismo partido. Se ha visto envuelta en diversas polémicas y además esta misma semana, según el Confidencial Digital ha publicado, el Partido Popular de Rivas ha encontrado más irregularidades en las concesiones a la empresa de su hermano. Javier, cuéntanos. Sí, son explicaciones que va a tener que dar, deberá comparecer Tania Sánchez, deberá comparecer
tras las Navidades en la comisión de investigación que se ha abierto en el municipio de Rivas, Macia, Madrid, el que fue concejal, para explicar precisamente eso, las concesiones durante su etapa. También la compraventa de su piso ha sido objeto de controversia, hasta el punto de que son tantas noticias, tantas negativas, que Sánchez ha denunciado ya una guerra interna en Izquierda Unida y una campaña interna contra ella. Es curioso que tú dejaras de ser concejala en el 2011 y que justo a 3 días de unas elecciones primarias en la Comunidad de Madrid, con unas encuestas que yo creo que vaticinan una pérdida segura del Partido Popular, pues de golpe haya un montonazo de cosas irregulares que hablar, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, buena parte de quienes abren los melones periodísticamente han sido asesores del Partido Popular allí, en Rivas. Las dos acusaciones cuestionan, primero, un presunto conflicto de intereses en la adjudicación de contratos del ayuntamiento en el que ella era edil, a una empresa administrada por su hermano, una acusación que ella ha respondido ya así. Yo no soy decisiva en ninguna adjudicación y por tanto no varía el hecho de que yo estuviera o no estuviera, y yo mantengo que no estaba. Yo mantengo que no estaba. Días después, cambiaba, decía exactamente esto. En lo que a mí respecta, insisto. ¿Cómo que por Dios? Yo estuve en una reunión, que es cierto que no debía estar, en el que se tramitan los asuntos, digamos, de oficio. Esa es la primera acusación por la que va a tener que dar explicaciones, insisto, en la comisión de investigación abierta. Segunda, contra la compra-venta de su piso. Según ha explicado, accedió a la vivienda en 2003 como participante de una cooperativa. Entonces todavía no era concejal. La vendió después, a finales de 2010, tras comunicarlo al ayuntamiento a un precio tasado por ley, más reducido que el precio libre, dice ella. Y luego con el tema de la vivienda, pues una vivienda de protección, de promoción privada, que se compra y se transacciona, vamos, y se vende de acuerdo a todos los elementos que establece la ley. Por tanto, bueno, pues yo estoy tranquila. No ha habido irregularidades, ahí tampoco es la respuesta. También el padre de Sánchez, Raúl Sánchez, ha comparecido. Es este hombre que están viendo para negar irregularidades en las adjudicaciones atribuidas a su familia. Quiero dejar claro, ni un solo euro de dinero público destinado a nada distinto que prestar servicios. Ni uno solo, ¿eh? Ni uno solo. Ni uno solo euro. De momento eso es lo que responde, pero esas son también las acusaciones que ahora mismo están servidas sobre la mesa y que la esperan en comisión de investigación. Jaime. Que la pregunta me la han puesto votando. El hermano de Tania Sánchez recibió por parte del Ayuntamiento de Rivas desde el año 2002 más de 1 millón de euros en subvenciones. En la mesa que adjudicaba esas subvenciones estuvieron tanto el padre de Tania, el padre del que recibió las subvenciones, como la propia Tania Sánchez. Ella dice que no se acuerda, luego volvió a recobrar un poco la lucidez y sí, recuerda que estuvo en esa concesión. La pregunta es muy fácil. Si en lugar de alguien de Izquierda Unida estuviéramos hablando de un responsable del PP o del Partido Socialista, ¿tú qué dirías, Alberto? Hombre, lo primero que diera explicaciones, obviamente, y explicaciones a la gente, bueno, a mí sí, las que me ha dado ella me han parecido convincentes, me han parecido que no hay ninguna irregularidad, ninguna ilegalidad, y de hecho creo que le ha parecido también así al PP, porque el PP no ha presentado ninguna acusación formal, no hay ningún juicio abierto, va a presentar una querella ante la Fiscalía. Hasta este momento no lo ha hecho. Hasta este momento no lo ha hecho y yo no puedo tampoco presuponer lo que van a hacer. Me parece que cualquier caso, sea de cual que sea, además aquí hay que hacer nueva política. La vieja política es aquella que dice, como es mi compañero, le protejo pase lo que pase. Yo creo que hay que cambiar, hay que utilizar el mismo, digamos, la misma vara de medir con todo el mundo. Y por lo tanto te contesto con sinceridad, como siempre pretendo hacer. Tendría que dar explicaciones, ya lo ha hecho en sus órganos de Izquierda Unida, lo ha hecho ante nosotros, lo ha hecho en televisión varias veces, de hecho lo hemos visto, y lo hace en la comisión de investigación que se ha abierto, por cierto, a instancias de Izquierda Unida, es decir, nosotros transparencia y claridad. Y no hay ningún proceso abierto hasta este momento, legal me refiero, por lo tanto no hay constatada ninguna ilegalidad y no hay constatada nada de lo que nos permita hablar de política, que al final, Jaime, si me permites, es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa la política, a mí me preocupa el desempleo, el hambre, la miseria, y creo que hay aquí un interés muy importante
por trasladarnos desde la política y lo que le preocupa a la gente hacia el lodazal, hacia el barro, hacia lo que es más oscuro de la política, para empujar a la gente a que no se preocupe por política. Creo que hay un problema con Tania Sánchez, y es que va a ser la candidata y va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y eso pone muy nerviosos al poder económico y político de la Comunidad de Madrid, que no olvidemos fue el responsable del tamallazo, fue el responsable del transfugismo, fue el responsable de la especulación inmobiliaria. Y creo que ahí reside gran parte de las explicaciones de por qué este tema, sin una acusación formal, sigue estando todavía encima de la mesa. Auguro que Julio Anguita quiere comentar algo sobre esta cuestión. Señor Anguita. Pues muy fácil. A mí me acusaron 3 o 4 veces la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba de haberme quedado con dinero. Yo muy tranquilo, se montaron las comisiones de investigación y cara al público se debatió y se discutió, y aquí estoy. Por tanto, si hay una comisión de investigación, pues que funcione y que la compañera se explique, y yo estoy, desde luego, bastante tranquilo. Y otra cosa, mariposa. Yo a don Julio le diría, hay una máxima en política que dice en este país que cuando quieras que no se sepa la verdad, pone en marcha una comisión de investigación. Y la verdad es que la comisión de investigación que se ha puesto en marcha en Rivas Vacia Madrid es todo lo contrario de lo que para mí es una comisión de investigación. Bueno, Jaime, lo cierto es que es lo máximo que se puede llevar. Sí, naturalmente, don Julio. Me permite, vamos a ver, no me gusta dialogar con los tertulianos, pero le voy a responder. Usted me ha preguntado, yo prefiero que usted me pregunte. Mire, yo no conozco cómo es esa comisión. Usted dice que la conoce, pues usted tendrá sus motivos. Pero si es una comisión convocada a instancia de Izquierda Unida y funciona, pues a mí me vale. No obstante, si usted tiene otros conocimientos, démelos, por favor, ilústreme dónde están las diferencias y así aprenderé de usted. No, yo simplemente le haría una pregunta, sin ningún tipo de acritud y con el máximo respeto hacia su persona. ¿Usted concedería una subvención a un hermano suyo, siendo que usted estaba en la mesa de contratación, y estamparía la firma de Julio Anguita para darle una cantidad que recibiría su hermano? ¿Sí o no? Es que, tal que usted lo dice, no ocurre nunca. ¿Se ha ocurrido? Perdone usted, así no se... No, por favor, no me interrumpa. Ahora estoy yo en uso de la palabra. Así no funciona una comisión. Debe usted enterarse. Cuando se va a una contratación, hay un informe de una comisión técnica, de unos técnicos, que elaboran unos presupuestos, unas condiciones. Hay todo un trámite que asegura que el acto va a ser plenamente democrático porque participan muchas instancias. Y cuando se está en ese punto en el que se va a dar la adjudicación, sí es cierto que lo que se suele aconsejar es ausentarse para no participar en la votación. Eso es lo único. Se aconseja, no se obliga, se aconseja. Y en consecuencia usted se hubiera ausentado de esa votación. Nunca me he visto en tal tesitura, pero desde luego yo me hubiese ausentado, sí. Me ha contestado perfectamente. Por hablar no de hipótesis, de realidades. Pregunta para Alberto. El escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid, un escándalo que sí que salpica pues a dirigentes de Izquierda Unida en la Federación Madrileña. ¿Cómo se puede vender regeneración política con estas nubes de presunto escándalo de corrupción, ¿no? O te voy más, si no se depuran responsabilidades, ¿tú puedes seguir como candidato? Es que yo, por ejemplo, no siento que tenga una mochila cargada de piedras. Siento que tengo una mochila cargada de un montón de lucha de gente que ha estado en Izquierda Unida muy honrada, luchando contra la corrupción en todos los puntos. Y siento que Izquierda Unida es la que más ha hecho contra aquellos casos que, desgraciadamente, como el que acabas de citar, han sucedido. El caso de Caja Madrid es esperpéntico y para mí es verdaderamente un drama que lo hayan hecho además gente que decía ser de Izquierda Unida. Para mí, quien roba es un ladrón, no es un compañero. Aunque se esconda detrás de unas siglas que dicen Izquierda Unida, esa persona no es de izquierdas, porque quien roba no puede ser de izquierdas, quien saquea no puede ser de izquierdas, y quien ha hecho que Bankia, o ha participado para que Bankia sea rescatada... ¿Que los ladrones tienen ideología? Evidentemente no, pero sí que la utilizan para encubrirse, ¿no? para protegerse realmente, y eso nos ofende más aún a los militantes de Izquierda Unida, porque evidentemente nosotros luchamos por la redistribución justa de los recursos, no para que un hombre o una mujer con una
camaradería de esta con el Consejo de Administración, saquen Bankia. Hemos pagado más de 20.000 millones de euros los ciudadanos de este país por culpa de eso. ¿Pero tú esperas que estos señores dimitan? ¿Tú esperas? ¿Es posible continuar tu carrera política ahora que has empezado y con buen pie? Ana, permíteme que termine. La persona que era responsable de las tarjetas Black, Moral Santín, fue expulsada 2 años antes de que supiéramos que tenía las tarjetas. Sí, pero hay más. Y la Hay dos expulsamos. No, ya están todos expulsados desde el principio, todos. Todos expulsados, y no los expulsamos por las tarjetas, porque no lo sabíamos. Los expulsamos por ser responsables de la quiebra de Bankia. Los expulsamos por motivos políticos. Y evidentemente nos parecía suficiente entonces, cuando conocimos las tarjetas Black, un agravante, pero ya estaban expulsados. No podemos hacer más. Evidentemente, presentamos una querella ante el juzgado para que la justicia hiciera lo que tiene que hacer, que son ellos quienes tienen que dictaminar si estas personas, además de ser expulsadas de Izquierda Unida, tienen que acabar en la cárcel, sí o no. Pero es la justicia, no nosotros. Por mí, si son responsables, evidentemente tienen que pagar por ello, independientemente de en qué siglas hubieran estado. Por eso la pregunta que tú me dices, Ana, es muy fácil de responder. Yo no me siento partícipe de esta gente. Yo represento una candidatura con lo mejor de Izquierda Unida, y entre lo mejor de Izquierda Unida no está esta gente. Por lo tanto, yo voy a continuar en esa línea. Al principio de la pregunta que hacía Ana Terradillos escuchábamos sonreír a Julio Anguita. No sé usted por qué sonreía, porque no lo hemos visto en pantalla. No, sonría porque, bueno, ustedes están preguntando por unos hechos que está contestando muy bien Alberto, pero sonreía simplemente, quizás porque usted ya sea muy mayor, ¿no? Ahí observando con mucha lupa lo que ha ocurrido en este tema de algunos gente que estaba en Izquierda Unida, y hacen ustedes muy bien, pero cuando yo veo todo lo que está ocurriendo, fíjese lo que me ha venido a la cabeza. Un presidente de gobierno que le manda un SMS a un señor presunto delincuente en la cárcel diciendo ánimo fulanito. Bueno, eso parece olvidarse. O se olvida todo lo que está ocurriendo con un presunto delincuente muy honorable llamado Jordi Pujol. O, por ejemplo, lo que está ocurriendo en otros lugares. Y yo no digo que a Izquierda Unida la exonere nadie, por favor, de investigar lo que ocurre, pero veo ahí unas, hasta ahora, minucias muy bien justificadas y contestadas, y lo ponen ustedes en el mismo rasero que estos delincuentes de alto copete. Por eso me sonría, pero son cosas de mi edad, ¿sabe usted? No, yo le quiero hacer una pregunta. Tiene razón don Julio en que el PP tiene su corrupción, Convergencia y Unió tiene su corrupción, el PSOE tiene su corrupción, don Julio, y la corrupción del PSOE está radicada ahí, en Andalucía. ¿A usted qué le parece que el partido Izquierda Unida forme parte o forme parte del gobierno, de un gobierno del andaluz, que por decirlo de una manera muy clara, está hasta aquí del caso de los ERE? ¿Me ha preguntado usted? Sí, le he preguntado, sí. Le he preguntado. Pues es muy fácil. Usted seguramente sabe la respuesta mejor que yo. Me opuse con la votación, lo critiqué y hace poco he firmado un manifiesto invitando a los compañeros a que reconsideren aquello y que voten otra vez, hagan un referéndum para salirse del gobierno. Vamos, esto está claro. Mi posición está muy clara. ¿Y Alberto? Sí, lo que ocurre es que has hecho una pregunta trampa, porque ahora mismo, no, efectivamente, yo te lo tengo que hacer saber porque, como te he dicho antes, te iba a hablar con honestidad y sinceridad, como lo pretendo hacer siempre. Ahora mismo, en el gobierno de la Junta de Andalucía, desde que entró Izquierda Unida, no hay un solo corrupto, ni siquiera imputado en el propio gobierno. Es más, en cuanto entró Izquierda Unida, se hizo una comisión de investigación para dictaminar cuáles son las responsabilidades políticas de los ERES. La sentencia y el dictamen fue rechazada por el voto del PSOE y del PP, que se pusieron de acuerdo para decir que ese dictamen no valía, el dictamen que había aprobado Izquierda Unida. Por lo tanto, Izquierda Unida, desde que ha estado ahí, no ha habido ni un solo corrupto, y se ha hecho todo lo posible por saber lo que ha ocurrido en los tiempos en los que efectivamente la Junta de Andalucía estaba infectada de corrupción, pero solo estaba el Partido Socialista, no estaba Izquierda Unida. Lo digo porque tu pregunta dejaba entrever algo bastante falso, oye, como hubiera sido Alberto, sugerir que Izquierda Unida participaba. Que te tengo. Y nada más lejos de mi intención que subrayar las diferencias, en este caso concreto, tuyas y don Julio. Pero los espectadores son conscientes que en esta materia en concreta, del caso de los ERES de Andalucía, tú tienes una opinión que no coincide exactamente con la de Julio. No, yo creo que coincide absolutamente con el caso de los ERES, porque Julio es anticorrupción y además con un agravante, que es que el caso de los ERES está hecho
contra los sindicalistas y contra derechos conquistados que pertenecen a la mayoría social. Te lo digo de una manera igual que distinta. los cursos del fraude de formación. Por lo tanto, Julio y yo vamos a pensar absolutamente lo mismo. Sé que Jaime González va a repreguntar porque está diciendo, se lo digo de una manera distinta. Bueno, pues te dejo que te pienses la repregunta que ya tienes en la cabeza y que Alberto Garzón nos responda después de la publicidad. Enseguida volvemos. Pues aquí seguimos en directo con Julio Anguita, con Alberto Garzón, y me había quedado, o Jaime se había quedado ahí con esa repregunta, ¿no? Sí. Sobre el caso del Porque gobierno en Andalucía. Intentar subrayar las diferencias entre Julio Anguita y Alberto Garzón sería un ejercicio estúpido por mi parte, dado que no hay muchas diferencias. Solo constatar una diferencia, y es la relativa al caso de los ERE de Andalucía. Mientras Julio Anguita, yo se lo he escuchado hace un rato, y además se lo he escuchado otras veces, no hubiera dado nunca el visto bueno a ese acuerdo de gobierno, Alberto Garzón tengo la sensación de que sí, hubiera dado ese visto bueno al acuerdo de gobierno. Vamos a ver, es que otra vez tramposamente mezclas Pero los EREs. tramposamente Sí, no. Jaime, es que mezclas los EREs con la Junta de Andalucía. Yo lo Hombre, explico es que es muy difícil separarlos. Te lo explico con mucha facilidad. Julio y yo pensamos lo mismo sobre los EREs, que hay que combatirlo, lo que es el caso de corrupción. Y sobre la Junta de Andalucía, yo diré sobre la Junta de Andalucía, no sobre los EREs. Ya he dicho que desde que está Izquierda Unida no hay ni un solo corrupto. Tiene contradicciones el pacto con el Partido Socialista, porque Izquierda Unida tiene un 12% de los votos. Desgraciadamente, solo nos votó un 12% de los votos, y con ello se tomó una opción democráticamente votado en la Asamblea por toda la militancia y se votó entrar. Y gracias a eso, pues se pudieron hacer también cosas muy positivas. Por ejemplo, paralizar los desahucios en Andalucía, que se paralizaron todos hasta que llegó el Partido Popular y presentó un recurso al Tribunal Constitucional, de forma que a partir de ese momento se producen otra vez de nuevo desahucios en Andalucía. Pero ese elemento a favor también es solo porque ha estado Izquierda Unida en la Junta de Andalucía. Pues mira, ahora que Alberto Garzón ha hablado precisamente de los desahucios, una de las imágenes más demoladoras de esta crisis ha sido precisamente esa, y por desgracia. De hecho, hace 2 semanas supimos que habían aumentado un 7,3%. Javier Ruiz, tú tienes más datos sobre eso, ¿verdad? Sí, porque exactamente eso es lo que está ocurriendo, que el número de desahucios sigue creciendo en nuestro país. Los últimos datos son del Consejo General del Poder Judicial y reflejan no solo que el problema no se soluciona, sino que va a más. En concreto, en el tercer trimestre del año, los desahucios ejecutados han crecido un 7,3%. Por ponerle cifras, son 8.851 familias que han perdido ya sus hogares, y lo peor es que todo eso se completa con la cifra de desahucios que todavía no se han realizado. Hay 5.000 desahucios más pendientes de ejecución. Solo en un trimestre, 13.342 familias pierden sus hogares. ¿Qué está pasando? Pues están pasando 2 cosas fundamentalmente. Uno, la larga duración del paro, que está haciendo que se mantengan los embargos, que siguen a niveles de 2012, y que 4 de cada 10 desahucios sean de familias que compraron vivienda. Y lo segundo que está ocurriendo es esto: desahucio de viviendas temporales, de viviendas de alquiler. Más de la mitad de los desahucios son ya de gente que vive de alquiler. Hemos visto cuántos desahucios, hemos visto por qué, veamos el dónde, porque el mapa del drama tiene 4 puntos cardinales meridianamente claros. Cataluña registra el 22% de los desahucios del país. La Comunidad Valenciana registra la cifra que van a ver, 16,8% de los desahucios. Andalucía, el 15,8%, y Madrid, algo más. 1 de cada 10 desahucios en España, aunque hay 2 puntos más donde el problema se está disparando. Extremadura, donde el crecimiento de los desahucios ha sido del 46%, y Baleares, donde en los últimos 12 meses han crecido un 45%. Las cifras revelan que el problema continúa, y las cifras cuestionan 2 leyes. La primera, la de la reforma de la ley hipotecaria, con la que el gobierno dijo que se había resuelto el problema cuando se descartaba la dación en pago con estos argumentos. Creemos que se está dando, ¿no?, o se está mandando la señal para que efectivamente en España ninguna familia golpeada por la crisis de una forma injusta y de buena fe pierda su techo. Dicho eso, se cuestiona esa primera, y la segunda ley que se ha cuestionado es la Ley de Seguridad Ciudadana. Es la ley que intenta penalizar a quienes frenan el desahucio. La multa con esa ley va de 600 a 30.000 euros. Ninguna de esas 2 leyes parece de momento estar solucionando el problema, que, como digo, Sandra, crece un 7,3%.
Claro, me gustaría apuntar si las soluciones que plantea Izquierda Unida es como se ha planteado en Andalucía, ¿no? De alguna manera multar a los propietarios con viviendas vacías. Pero no a los propietarios, a los bancos. A los bancos. Es decir, hay que tener en cuenta que esto está sucediendo porque tenemos un gobierno subordinado a los intereses de los bancos y que eso es lo que le da prioridad a todo, a los intereses de los bancos. Si tuviéramos un gobierno digno, como es el que nosotros queremos ser parte de ese gobierno, que Izquierda Unida gobierne un país que se merezca tener un gobierno digno, pues no ocurrirían desahucios. No ocurrirían desahucios porque en este país, paradójicamente, hay millones de viviendas vacías que son propiedad ya del Estado, porque nacionalizó, por ejemplo, Bankia. Entonces, hoy, por ejemplo, sería posible que no hubiera ningún desahucio en este país. Pero es más, es que en un país desarrollado no se puede permitir que se vulneren los derechos humanos y tener una vivienda, acceder a una vivienda, no necesariamente en propiedad, pero acceder a una vivienda es un derecho humano. Acceder a poder alimentarse es un derecho humano y en Málaga, por poner un ejemplo de tantos miles de ejemplos que hay en España, en Nochebuena hubo 3.000 personas haciendo cola para pedir un bocadillo en Nochebuena. Eso en un país desarrollado que gasta 1,5 billones de euros para salvar al sistema financiero. Por lo tanto, no es un problema técnico y eso quiero dejarlo muy claro. Como economista y como ciudadano, es que no es un problema técnico, es un problema de voluntad política, así que se prefieren los intereses de los bancos a los intereses de la gente. Se pueden cambiar la ley, se puede transformar este país. Por eso, efectivamente, las propuestas de Izquierda Unida que se han debatido en el Pleno y que el mismo ministro que hemos escuchado aquí las ha rechazado, rechazó incluso la moratoria para que a la gente no se le cortara la luz en invierno. Recordemos lo que eso fue el Partido Popular. Propusimos en el Congreso que no se le pudiera cortar a la gente la luz en Navidad, una moratoria, que una medida pequeña, y el PP votó en contra. Si es que lo que tenemos es un gobierno pues al servicio de los bancos y al servicio de sus intereses. Hablando de desahucios, hablando de bancos, sobre todo de Bankia, porque es el banco, luego la entidad que más desahucios tiene en su lista, yo te quería preguntar, el FROP tiene ahora mismo más del 50% de Bankia. ¿Tú apuestas por seguir la fórmula de una banca nacionalizada o seguir vendiendo Bankia para recuperar esos 23.000 millones de euros que nos hemos gastado todos los españoles para, insisto, revitalizar a una entidad que sigue haciendo desahucios? Absolutamente mantenerla. Nosotros siempre hemos sido partidarios de una banca pública bien gestionada que sirva a los intereses del pueblo. ¿Cómo? Por ejemplo, las viviendas que tiene Bankia, ofrecerla en un alquiler barato que no supere el 30% de los ingresos de las familias para que cualquier familia pueda acceder a una vivienda, que es lo mínimo que tiene que ofrecer el Estado, lo mínimo, y además puede hacerlo porque tiene esas viviendas. Y también utilizar el instrumento financiero que es Bankia para prestar a las pequeñas y medianas empresas y a las familias que desean ver ese crédito fluir. Eso que dicen siempre de que fluya el crédito, pues con Bankia, si está bien gestionada, se podría hacer. Lo que ocurre es que prefieren nacionalizar Bankia, socializar las pérdidas, apuntárnoslas a la mayoría de la población y cuando ya esté saneada, vendérsela a los amiguetes, que son los que se las quedarán para obtener los beneficios. En mi pueblo esto se llama estafa, se llama saqueo y tiene unos responsables políticos. Yo no sé, en el pueblo de Julio Anguita, ¿cómo se llama esto que está contando Alberto Garzón? Bueno, como en este programa yo soy un poco, parece ser, la voz de la experiencia, quisiera contarles a ustedes una experiencia mía como coordinador general y portavoz parlamentario. Izquierda Unida planteó en el Congreso de los Diputados una propuesta sobre banca pública, que consistía en lo siguiente: con el Banco Exterior de España, con el Banco de Crédito Local, con la banca postal, la Caja Postal de Ahorros, con la Corporación Argentaria, hacer un banco público. Es decir, no hablábamos entonces de nacionalizar la banca, sino hacer una banca pública reuniendo todas las entidades de crédito público que había en España. Pues ¿qué hizo el gobierno del Partido Socialista entonces? Privatizó Argentaria y lo privatizó todo. Es decir, es una propuesta que ya tenía cierta solera y que la hizo Izquierda Unida. Mire, para mí, para ser muy simple, el problema es el siguiente. En el año 48 los estados aprobaron una solemne declaración de derechos humanos de 30 artículos, derecho a la vivienda. En el año 1966 se aprobó una declaración de pactos económicos y sociales que el gobierno español hizo suya en el año 1977, por la cual tiene la misma obligatoriedad que tiene el Tratado de Maastricht. Y la Constitución española del 78 plantea el derecho a la vivienda. ¿Qué más leyes hacen falta? Miren, ¿cuál es el problema? El problema es que el poder
y el poder es en los bancos, fundamentalmente, están en contra de la inmensa mayoría de los intereses de los españoles, objetivamente, porque lo estamos viendo. Es cuestión, por tanto, de que, fíjese, no hay que inventarse leyes, sino que se cumpla la Constitución. Porque el hecho terrible en este país es que los distintos gobiernos han estado legislando contra los principios de la Constitución y solamente sacan la Constitución para hablar de la monarquía, pero no para cumplir el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la enseñanza, salarios dignos o tener una fiscalidad justa. Para eso no hay Constitución. Señor Anguita, ha sido un placer estar con usted otra vez aquí en Un Tiempo Nuevo. Alberto Garzón, un placer tenerte. El placer es mío. Espero que vuelvas. De verdad, un placer escucharos. Gracias a los dos. Vamos